Hola, hola. Bien, pues ya estamos de regreso. Continuamos con, ahora vamos a ver lo que es la plantilla de la manga, perdón, de la manga para niña. Bien, pues una vez que elaboramos las plantillas de los talles, pues ya las recortamos, lo que es por el escote, el hombro, la sisa, el costado, la cintura, en la línea de centro. Ya nos quedaría así la plantilla. Vamos a continuar con la manga. Para la manga, pues igual vamos a elaborar la talla 6. Aquí yo ya tengo mi tabla y vamos a trazar y formar un rectángulo con la medida de largo manga por ancho manga, que son 38 centímetros por 26 centímetros, que corresponden a la talla 6. Entonces, formamos un rectángulo con estas medidas. Y vamos a dividir a la mitad el rectángulo para trazar las dos hojas, que se le llama hoja superior, a la que va a unir al delantero, y la hoja inferior que une a la espalda. Aquí en esta manga me va a quedar ya completa la manga. Entonces vamos a trazar el rectángulo número 1 con el largo y número 2 con el ancho. Dividimos a la mitad y va a ser hoja superior o delantero, hoja inferior, espalda. Bien, pues continuamos con el siguiente punto, que es el punto número 3, que es profundidad curva superior. En este caso me pide 9.5. Vamos a marcar los 9.5 centímetros de un lado y del otro y escuadramos. Aquí vamos a anotar el número 3 de un lado y el 3' del otro lado. Siguiente punto, largo al codo. Largo al codo son 23.5. Esto lo vamos a marcar de arriba hacia abajo. Igual lo marcamos de un lado, del otro. Y escuadramos la línea. Y vamos a anotar el número 4 y el 4'. Siguiente punto, que es contorno manga o puño, que me pide 16 centímetros. Voy a marcar la mitad a cada lado. Serían 8 y 8, serían 16 centímetros. Y vamos a anotar el número 5 y el 5'. Entonces, de la línea de centro, la mitad a cada lado. Siguiente punto, el número 6, son las guías. Para las guías vamos a dividir cada hoja en tercios. Dividimos en tercios y escuadramos en el primero y segundo tercio. Escuadramos unas líneas guía
que nos van a servir de guía. Y vamos a marcar en la primera guía, que dice guía hoja superior 7.1. Entonces, de arriba hacia abajo marcamos los 7.1 y ahí vamos a anotar el número 6. La guía pues va a continuar hacia la hoja inferior. Entonces, el número 7 dice segunda guía hoja superior y me pide 1.7. Entonces, marcamos 1.7 de arriba hacia abajo en la segunda guía y ahí vamos a anotar el número 7, que son guías superiores en la hoja superior. Continuamos con la primera guía, hoja inferior, y me pide 1.4. La siguiente guía pues va a ser esta porque esta es mi línea de centro. Entonces, de arriba hacia abajo vamos a marcar 1.4 y ahí es la primera guía, hoja inferior, y anotamos el número 8. Para la siguiente guía, que es el número 9, guía inferior 6.6. De arriba hacia abajo vamos a marcar los 6.6 y ahí vamos a anotar el número 9, que es la segunda guía. Y vamos en los ángulos de esta guía, vamos a trazar una bisectriz en cada ángulo, en la hoja superior y la hoja inferior. Trazamos los ángulos y el número 10 me dice guía bisectriz, hoja superior, y me está pidiendo 1.6, marcamos 1.6 y ahí vamos a anotar el número 10. Y en la bisectriz de la hoja inferior me pide 1.8 y ahí anotamos el número 11. Y ahí terminamos lo que es la manga. Vamos a unir con la curva. Para la curva vamos a unir de la línea central, pasando por el 7 y al número 6 trazamos la curva, así como se ve la curva, luego la volteamos la curva y del punto 3, pasando por la bisectriz, continuamos la curva al punto 6. Igualmente de la hoja inferior, trazamos la curva de la línea central por el punto número 8 y hasta el punto número 9. Volteamos la curva y del 3 al 9, pasando por el 11, terminamos la curva. Y ahí ya nos quedó la curva de la manga. Entonces vamos a poner un aplomo en la hoja inferior, en la hoja superior, y en la hoja inferior ponemos 2 aplomos. Y en la curva del centro vamos a unir con recta del 3' al 5', con línea recta. Y del 3 al 5. Y ahí ya nos quedó la manga. En lo que es la hoja superior, ahí vamos a dividir a la mitad el puño y trazamos una recta subiendo 5 milímetros para darle forma al puño.
Y así terminamos la manga. La flechita del hilo de tela queda en la misma línea central de la manga. Y le ponemos las indicaciones, manga, talla 6, niña, 2 piezas. Estas se cortan 2 piezas. Y así terminamos lo que es la manga, que es la línea de codo. Y así terminamos la manga. ¿Dudas hasta aquí? Bien, mire, nuestras plantillas básicas son la base para cualquier transformación. Tenemos lo que es la transformación de la faldita con un tablón. Con esta plantilla, pues, se pueden hacer transformaciones de diferentes faldas. Por ejemplo, una falda con tablones. Las faldas escolares, vienen las faldas escolares. Para las faldas escolares viene la falda con un tablón, falda con tablón al frente. Vienen ahí en el manual, vienen las instrucciones de la faldita con tablón al frente. Para esta faldita, pues lo que es en el trasero, se dibuja la faldita y se le aumenta de margen de costura en la cintura 1 centímetro, 1 en el costado y 2 o 3 de dobladillo. Para el cruce de cierre son 2.5 o 3 centímetros. Entonces aquí ya tengo yo dibujada la faldita y los aumentos de margen de costura y de cruce para cierre. Esto es en la plantilla de la falda trasero. Y estas pues se cortan 2 piezas. Se cortan 2 piezas. Y en esta misma faldita, lo que es el delantero igual se dibuja la plantilla, igual se marca su margen de costura en la cintura de 1 centímetro, en el costado de 1, 2 o 3 para dobladillo. Y lo que se le va a aumentar para el tablón son 10 centímetros. Nada más marcamos 10 centímetros para el tablón. Y esta se cortaría una pieza en doblez de tela. De hecho, aquí marca el hilo de la tela. Se cortaría una pieza. Y para la pretina pues se corta una pieza, una tira de tela del contorno de cintura más 4 o 5 centímetros. Esto es para el cruce del botón y para el ojal. Se deja 1 centímetro en un lado y del otro lado se dejan 3. Por eso es contorno de cintura más 4 por 8 centímetros de ancho. Pueden ser 8 o 9 centímetros. Y pues esta sería la transformación de la falda con tablón al frente. Vienen, o sea, las faldas escolares, por ejemplo, tenemos aquí el peto para una falda con tablas en la cadera. Para la falda con tablas en la cadera, nada más se marca lo que es el peto hasta el largo de cadera.
dibujamos la plantillita hasta el largo de cadera y nada más marcamos el peto, porque aquí abajo irían las tablas. Y esta igual se deja su cruce para cierre, su centímetro de margen de costura, todo en la cintura, en el costado y en la cadera. Y en el peto del delantero se va a marcar en doblez de tela. A esta pues no se le hace la pinza. Solamente ya en faldas pues ya más grandecitas, como la talla 10 o 12, pues sí marcan, sí se le puede hacer una pinza. Igualmente también, como es en doblez de tela, se puede dejar su centímetro en la cintura, en el costado y en la cadera. Y para las tablas, se corta un lienzo de tela. Por ejemplo, en la cadera, cortar un lienzo de tela, si lleva peto, dice, las tablas van en la cadera. Cortar un lienzo con la medida de 3 veces la cadera por el largo de la falda, del peto hacia abajo. Por ejemplo, supongamos que aquí de contorno de cadera en total serían 90 centímetros, un ejemplo. Pues se cortaría un lienzo de 90 por 3 de 270 centímetros. Y pues de este largo del peto hacia abajo sería el largo y las tablitas irían aquí en la cadera. Viene también el ejemplo ahí en la plataforma. Y por ejemplo, para una falda con tablas en la cintura, cortar una pieza o un lienzo de tela con la medida del largo de la falda por la medida del contorno de cintura, multiplicar por 3 si las tablas van en la cintura. Ejemplo, por ejemplo, si mide una niña 60 centímetros de cintura, por 3 sería 1.80, 1 metro 80 centímetros. Y las tablitas serían de 3 centímetros, pero se dejaría de profundidad 6 centímetros y de 3 centímetros sería la tabla, porque sería lo mismo de profundidad que de ancho. Igual así se va formando la tabla y aquí queda la tabla. Igual la otra tabla se va formando y así se van formando las tablas, la falda de tablas. Y nos quedarían de 3 centímetros de profundidad la tabla y doblan 6, porque doblan 3 y 3 serían 6. Por ejemplo, si nosotros queremos una falda con tablas encontradas, lo que vamos a hacer es doblar los 3 centímetros hacia afuera y luego 3 centímetros hacia adentro. Y así nos quedaría la tabla de 6 centímetros y así se van encontrando las tablas, una para un lado, la otra para el otro lado. Y se pueden elaborar así con tablas encontradas. Aquí pues le estoy poniendo el ejemplo en papel, pero pues ya en la tela pues ya se acomodan mejor las tablas. Esto es para las tablas, para las faldas escolares, cuando son las tablas en la cintura o las tablitas en la cadera. Igual pueden llevar tablas encontradas aquí en la cadera y se ven las tablas anchas en la cadera. Por ahí les puse unos figurines en el manual de cómo quedan las falditas y cómo se hacen las falditas escolares, de tablas en la cadera, de tablas en la cintura y del tablón enfrente. ¿Dudas? Bien, pues les recuerdo de la tarea
elaborar las plantillas de la falda, subir la tarea a la plataforma. Igual el lunes, pues nos dan el Día de las Mamás, entonces no tenemos clase el lunes y sería hasta el miércoles, veríamos lo que son las faldas circulares y voy a ver qué otro tema. Y pues nada más, sí, eso les encargo la tarea de subirla a la plataforma, tomarle las fotos y subirla para su calificación y elaborar las plantillas de los talles. Con las plantillas de faldita con estas plantillas se puede realizar cualquier transformación de falda. Y con las plantillas de los talles, pues ya con esas plantillas se puede elaborar cualquier transformación de blusa, vestido, saco. Pues ahora sí que ya todas las transformaciones para todas las transformaciones se requieren las plantillas. Entonces, les encargo que vayan haciendo sus trazos, sus plantillas y sus transformaciones de todo lo que estamos viendo. Gracias. Les deseo bonito fin de semana. Adiós.